Damos gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor nos da. Y quisiera recordarles primeramente una palabra que nuestro pastor nos dio. ¿Cuántos ya se leyeron el libro Padre Rico, Padre Pobre? A ver, levanten la mano. Mira, aquí hay una, aquí hay otro. Allí hay más. Y los demás. En el mes de febrero nosotros estamos hablando que estamos bajo una palabra de prosperidad. ¿Cuántos creen en la prosperidad? Amén. Pero para esto tenemos que obedecer. Y Dios ha puesto en el corazón de nuestro pastor también que vayamos leyendo la palabra del Señor. Y queremos también que usted esté en Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Mira, yo he estado leyendo, pero pase de leer a meditar, de meditar a estudiar, de estudiar a memorizar. Y de esta manera yo sé que la palabra viene con poder para fortalecernos y para avanzar. ¿Cuántos lo creen? Bueno, quisiera en la mañana de hoy contarles que estuvimos unos días fuera, un tiempo lindísimo. Y qué bueno acompañar también la familia de sangre y verlos crecer, desarrollarse y fortalecerse en Dios a través también del matrimonio y de nuevos emprendimientos. Pero también ha sido bonito ver la obra del Señor allí en Brasil de una manera grande, de una manera extensiva, viendo también los nuevos obreros y viendo también la obra del nuevo templo del ministerio que mi esposo pertenece, el ministerio de Belén. Y definitivamente Dios nos llama a nosotros también a hacer cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? Y cosas grandes para Dios. Y esto fue lo que estuve viendo allí en Brasil y realmente me gocé y me alegré. Quiero en la mañana de hoy hablar de prosperidad y le invito para que usted mire conmigo Tercera de Juan capítulo 2. La prosperidad muy a menudo la vemos solo como material, como dinero físico, pero realmente la prosperidad se relaciona con bienestar físico, emocional y mayormente también la voluntad de Dios para la mayoría de nosotros. Entonces dice Proverbios 8, 17, 18, a los que me aman les correspondo y a los que me buscan me doy a conocer. Conmigo están las riquezas, la honra, conmigo está la prosperidad, los bienes duraderos y la bendición del Señor de la prosperidad trae riquezas y nada se gana con preocuparse. Cuando hablamos de prosperidad tenemos que entender que prosperidad realmente en hebreo significa un camino. Necesita también esta palabra entenderse porque la prosperidad es un camino que Dios abre, pero también es un camino donde Él nos empuja para bendecirnos y llevarnos a niveles mayores en nuestra vida. Y dice la palabra: yo deseo que tú seas prosperado en todo. Y ese todo implica una prosperidad integral de mente, de cuerpo, de alma, de decisiones, de familia, de emprendimientos. Y esa prosperidad es la que el Señor quiere para todos nosotros. Pero me voy a dedicar un poco al Antiguo Testamento, donde nos habla de una manera profunda y más abierta, empezando por Génesis capítulo 12 que habló nuestro pastor. Pero dice Génesis 39, 2 y 3. Jehová estaba con José. Vaya conmigo ahora a Génesis 39, 2 y 3. Dice: Jehová estaba con José y fue un varón próspero y estaba en casa de su amo el egipcio, y vio su amo que todo lo que él hacía lo hacía prosperar en su mano. Entonces la prosperidad, ser hombres y mujeres prósperas, también tiene que ver que todo lo que tengamos en nuestra mano para hacer tenga la bendición de Dios. Josué 1:8 dice: porque entonces
harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero hoy me quiero abrir un poco en Génesis capítulo 26 y dice la palabra que sembró Isaac en aquella tierra y segó en un mismo año al 100 por 1, y el Señor lo bendijo y el hombre empezó a prosperar y siguió siendo muy próspero hasta que llegó a unas magnitudes muy grandes. Y yo encuentro aquí que fue Dios que lo hizo prosperar. Y dice que se hizo muy próspero y tuvo muchas ovejas, siervos, siervas, camellos y también muchas asnas y también siervos y siervas nacidos en casa. Y hoy vamos a hablar algunos principios que encontramos en el libro de Génesis capítulo 26. Y ahí encontramos cómo no solamente Dios prosperó a José, Dios prosperó a Abraham, te quiere prosperar a ti, pero es una prosperidad que envuelve también, diga conmigo, mayordomía. La mayordomía, tú y yo somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Y a partir de lo que tú tienes, Dios también resuelve prosperarte. Pero depende también de cómo tú participes. Y la gente veía en José que él era un varón próspero, pero también veía que todo lo que él hacía, no solamente es que la bendición de Dios esté sobre ti, sino que la mayordomía tuya, el accionar tuyo, también haga mover las promesas y las bendiciones de Dios. Y cuando vemos aquí la experiencia de Isaac en Gerar, Gerar era una tierra de filisteos, o sea, él estaba rodeado de enemigos. Y realmente cuando uno mira esta palabra la tiene que situar, que nosotros tenemos 3 enemigos, el mundo, la carne y Satanás. O sea que nosotros también estamos como Isaac en Gerar, en tierra de los filisteos. Pero dice que él, en el versículo 12 al 14, acompáñeme, encontramos que para él ser próspero, para que la mano de Dios estuviera sobre él, él tuvo que por lo menos hacer 4 cosas. Si Dios dijo va a suceder, pero necesitamos que hagas uso de la mayordomía, como lo hizo Isaac. Y lo primero que él hizo es que él sembró en aquella tierra. Tú tienes una tierra en la cual debes sembrar. Cada uno, Dios le ha dado un espacio para que usted gane, para que usted gaste, para que usted ahorre, pero también para que usted invierta esa semilla. Y cada uno según los talentos que Dios le ha dado y también el campo que le ha dado. Muy singular para cada uno, pero a cada uno Dios le ha dado un talento, 2 talentos, 5 talentos, 3 talentos, bueno, y más para que usted pueda vivir esta experiencia que Isaac vivió en Gerar. Y dice que el varón se enriqueció y fue prosperado y tuvo muchas ovejas, vacas, mucha labranza. Pero dice que los filisteos le tuvieron envidia. Y una ley sencilla en la prosperidad nos muestra que solo surge una cosecha cuando nosotros sembramos una semilla. Esto quiere hablar de que si tú quieres una cosecha, debes sembrar según lo que esperas recoger. Y eso también aplica al fruto de la tierra y también en el campo financiero. Y lo primero que hizo Isaac es que él entendió, hay una semilla, hay una siembra, hay una cosecha. Y él entonces inmediatamente comenzó en tiempos de escasez, dice la palabra, él se reafirmó en esa promesa. Febrero, mes de prosperidad, y empezó a sonar esa promesa, porque siempre que Dios va a hacer algo, hace que su promesa comience a moverse dentro de nosotros. Y empezamos a ver que Isaac dijo, yo necesito
en medio de estos tiempos de escasez, de resequedad, de productividad, de poca productividad, yo necesito transformar esta realidad. Y eso fue lo primero que él comenzó a levantar fe en su corazón, a que las promesas de Dios que habían estado en su padre Isaac ahora fueran su propia experiencia. Y lo primero que hizo Isaac es que dice que hubo hambre en aquella tierra, en el versículo 1 y 2 del capítulo 26, y además esa hambre ya había estado en los días de Abraham. Y dice, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. ¿Por qué Dios nos está abriendo ese espacio de 21 días de ayuno? Porque Dios necesita darnos dirección para que pueda haber prosperidad, y la dirección de la semilla y de la tierra también sea sobre nosotros. Y aquí vemos como Isaac, había un hambre extendida en toda la tierra. No había un solo sector en Gerar que no estuviera en crisis, que no estuviera padeciendo. Y ahí encontramos también cómo la gente estaba desanimada, sin fuerzas, estaba pasando por un cuadro que estaba trayendo impacto sobre esa generación. Pero en ese momento Isaac se levanta, le cree al Señor, y en medio de esos momentos de incertidumbre recuerda las promesas dadas a su padre, y ahora Dios comienza a moverse con una promesa en el corazón de Isaac. Me llama la atención, estábamos hace unos días en una reunión de nuestras pastoras de la sede y las congregaciones, y de repente, estando en ese tiempo hermoso, Dios toma a una de las pastoras con una palabra profética, y en la palabra profética decía: oh iglesia, centro familiar cristiano, tengo unas bendiciones retenidas, finanzas retenidas, y necesito que mi pueblo me crea y las desate, las que han estado retenidas. Y cuando yo escuché esa palabra, empezó a moverse algo en mi corazón, recordando esta palabra. Febrero, mes de prosperidad. Y no creo que fue diferente con Isaac. Isaac tenía muchas desventajas. Ya sus padres se habían muerto, estaba recién casado, estaba en una tierra que no conocía, donde nadie le conocía. Y yo creo que, al igual como nosotros, el Dios que nos mira vio la intranquilidad que había en el corazón de Isaac, y dice que en ese momento Dios le reitera sus promesas. Y eso es lo que Dios ha estado haciendo con nosotros en el mes de febrero, a través del ayuno, de la oración, de este altar. Y cuando veo esto, mira lo que el Señor le dice ahí en el versículo 3 al versículo 6. Míralo conmigo en el capítulo 26. Y dice Isaac, viendo su preocupación frente a las finanzas, le dice: habita como forastero en esta tierra, y yo estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y yo confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, y habitó pues Isaac en Gerar. Usted puede observar cómo en un tiempo difícil, con una amenaza como la que Isaac estaba viviendo contra su estabilidad financiera, la de su familia, él no lo vio así solamente. Y así necesitamos en el mes de febrero ver todas las cosas. Él comenzó a mirar su vida, su familia, sus situaciones como una oportunidad para permitir que el Señor le reiterara sus promesas, incluyendo las relacionadas con su economía. Y esto es lo que Dios quiere hacer.
Y creo que él se remontó a la palabra que el pastor estaba hablando y él entendió que Dios ya le había dado a su papá bendición de prosperidad. Esa bendición estaba sobre él. Él empezó a recordar que la palabra también estaba con una semilla que necesitaba ser activada por la fe y las promesas que empezaban a moverse en el corazón y en el espíritu de él. Y esa palabra era de crecimiento y multiplicación. Y creo que aquí vemos que aún esa hambre que estaba sobre la tierra, Isaac no quita la mirada de la crisis, porque nosotros no estamos en el mundo y no dejamos de ver las crisis. Pero eso sí, tenemos también la mirada fija en las promesas de Dios. Y ahí Isaac empezó a recordarlas y empezó a recibir las directrices de Dios, la dirección de Dios, y le dice: vea lo que veas, habita en Gerar. Gerar, el nombre Gerar significa lugar de muerte, lugar de pobreza, lugar de vivir arrastrado y sin nada. Mira lo que significa Gerar. Pero ahí en medio de esto, Isaac es un hombre que está dispuesto a decir: yo voy a cambiar este significado en mi vida, en medio de esta gente, con las promesas que Dios le dio a mi padre, que me las está dando a mí y me está recordando que todo lo que él ha dicho sucederá, que Dios no va a fallar, y le llama la atención para que él no se quede quieto, y él siente que debe hacer su parte para que el Señor haga la suya. ¿Cuántos le alaban y le glorifican? Si usted, al igual como Isaac, recibe esa palabra, aplauda al Señor en esta mañana. Gloria al Señor. Yo encuentro que Isaac, en cada paso, en cada decisión, en cada acción de Isaac, él empieza a establecer ese sueño de ver la mano de Dios, y que lo que Dios le ha prometido así se cumplirá. Y cuando vemos a Isaac en medio de esto, encontramos que también el Dios que estaba con Isaac también estuvo con José, y que todo lo que él hacía, dice que en su mano era prosperado y la gente lo podía ver. Y me encuentro entonces con 4 cosas que Isaac hizo. Número 1, y que usted debe hacer y que debemos hacer. Versículo 12. Lo primero que él hizo fue sembrar en aquella tierra. Usted tiene que sembrar en esta tierra que Dios le ha dado, tierra de posibilidades, tierra de esperanza, tierra hermosa, tierra ganadera, tierra que fluye leche y miel. Dice: y sembró Isaac. Versículo 12, vamos a mirarlo. Sembró. O sea, él no solamente ahora tiene la palabra de prosperidad, pero él entiende que a nosotros se nos ha dejado una responsabilidad de ser mayordomos. Y como mayordomo que administra, que supervisa, que siembra, que recoge, que tiene que hacer todo el proceso administrativo, dice que él sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. ¿Pero por qué fue? ¿Quién es el que nos hace prósperos? Dice: y lo bendijo Jehová. Hermanos, por eso es que la palabra dice que la bendición de Dios enriquece. Y cuando vemos esto, él sembró, pero él confió en la promesa. Si Dios lo dijo, sucederá. Isaac labró la tierra, buscó la semilla, la sembró, porque muchos queremos cosechar, pero sin haber realizado este proceso. Pero aquí vemos que Isaac lo hizo, y todo aquello que usted espera de Dios, tanto en lo espiritual como en lo físico, en lo material, viene como resultado de la obediencia a sus mandamientos, y también como fruto de una semilla sembrada en el terreno correcto, en el tiempo propicio y en el tiempo de Dios. ¿Cuántos le alaban en esta tarde? ¿Cuántos le glorifican? Isaac supo que la única forma de ser bendecido y prosperar en Gerar
era sembrando en aquella tierra. Aquella tierra te está esperando. Dígale a su hermano que está al lado: aquella tierra te está esperando. Aquella tierra tiene su nombre. Aquella tierra está esperando que lo que Dios dijo sucederá, pero tú tienes que ser el mayordomo que hace lo que tienes que hacer. Y aquí me llama la atención que ya Dios había destinado un lugar para Isaac. Y esta mañana, esta tarde, ubíquelo en esta hora, píselo en fe, bendígalo y siembre en él para honra y gloria del Señor. Y el Señor te conceda el 30, el 60, el 100 por uno. Lo que el Señor le dijo a Isaac fue: siembra, porque sembrar es un acto de convicción, de que tú le has creído al Señor y de que tú caminas bajo las promesas de Dios. Dios no le vio a Isaac un corazón mezquino, sino él vio que Isaac realmente había creído, al igual como su papá había creído. Y dice que él prosperó hasta hacerse millonario. ¿Cuántos millonarios hay aquí para la gloria de Dios? Porque si Dios lo dijo, sucederá. Y si usted ejerce la mayordomía de ganar, de gastar, de ahorrar y saber invertir, si Dios lo dijo, así será. Y me llama la atención que Isaac pensó, las promesas de Dios siempre serán más grandes que la semilla que tengo, pero hay que sembrarlas para que se cumplan las promesas. ¿Cuántos adoran al Señor en esta mañana? ¿Sabe? Cuando Dios vio a Isaac de esa manera, también entendió que Satanás es experto y muy hábil para crear y fijar excusas en nuestra mente y también en nuestro corazón. Y Satanás quiere vernos sumidos en la pobreza, pero el Señor siempre quiere devolvernos al Edén para crecer, para señorear, para fructificar, para multiplicar. Y él entendió esa palabra. Y en los tiempos actuales, hermanos, como los dice, no es diferente. Y muchas veces hay muchas razones para decir: pero a mí no me fue bien. Y volver a intentar, inténtelo de nuevo. Aprenda a escuchar la voz de Dios, porque hay herencia, hay bendición, hay prosperidad desatada para usted y para mí, como estaba para Isaac. Pero Isaac creyó y accionó para la gloria de Dios. La segunda cosa que Isaac hizo es que él fue paciente, abriendo pozos a pesar de la oposición. Siempre que vas a subir a un nuevo nivel, habrá oposición, aún de tu propia mente. Por eso hay que estarla renovando, aún de las personas que están alrededor. Mire conmigo el verso 13 y 14. Verso 13 y 14. Vamos a mirarla, acompañarla. La otra cosa que hizo Isaac para ser próspero: el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse ¿qué? Muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza. ¿Y qué pasó? Los filisteos le tuvieron envidia. Fue tanta la prosperidad de Isaac que los filisteos que habitaban en Gerar le tuvieron envidia, al punto que el rey de Gerar, que se llamaba Abimelech, le pidió: apártese de aquí. No, o sea, lo rechazaron. Pero este hombre no se movió. Él tenía una dirección de Dios, una promesa de Dios, y él siguió sembrando ahí, a tiempo que empezó Dios a dirigirle a reabrir pozos de los israelitas que los mismos filisteos les habían cerrado, y llenado la tierra en tiempos de Abraham. Y por eso él no salió huyendo, sino sencillamente él perseveró. De modo, hermano, que esos pozos que tenían el nombre de él comenzaron a fluir y empezaron a ver que la bendición de Dios por la boca de este hombre se tuvo que desatar. Cuando hay obediencia, cuando hay disposición de sembrar,
donde Dios te lleve, cuando hay disposición de trabajar, de abrir pozos, aunque los de Gerar te perturben, aunque los de Gerar te quieran quitar lo que tú consigas. ¿Sabe? Isaac persistía en esa misma estrategia, afianzado en la promesa de Dios, hasta que la gente de Abimelech de Gerar se rindió. Dijo: este es hombre de fe, esta es mujer de fe, porque mientras tenga fe en las promesas de Dios, vas a poder sembrar. Vas a ver que pozos se abren y se abrirán exclusivamente para ti y para mí. Si tú lo creas, diga: lo que Dios dijo, así sucederá conmigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios y aplauden en esta tarde? Yo siento la presencia de Dios. Y me encanta porque los pozos representan los niveles y las áreas de bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso es que es tan significativo entender que la prosperidad la da Dios, pero la mayordomía y el accionar lo tengo que hacer yo. Y cuando yo veo el pozo de agua, habla de bendición espiritual. El pozo de agua también habla de bendición material, habla de bendición familiar, habla de bendición ministerial, habla de bendición laboral. Así que esta promesa de prosperidad nos alcanza a todos en esta tarde para honra y gloria del Señor. Y vamos a imitar la conducta de Isaac. Me llama la atención porque todo lo que él estaba haciendo cuando él se movía era acciones proféticas. Yo tengo una promesa y yo me voy a mover. Señor, ¿cuál es el pozo? Y ojalá que en esta tarde ya el Señor comience a darle esa unción de ver esos pozos que Dios tiene con su nombre esperándole ahí afuera. Vamos a imitar esas acciones proféticas que le abrieron la puerta a Isaac para ver el cumplimiento de esta promesa que el Señor nos ha dicho: yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como has prosperado buscándome cada día. Y dice que cada pozo que Isaac abría tenía un nombre. ¿Y qué tal si en este año le comenzamos a colocar a cada pozo un nombre? Y a mí me gusta porque los pastores de Gerar se cansaron de pelear contra Isaac, pero no pudieron impedir que el Señor lo bendijera. Nadie va a poder impedirte que Dios te bendiga, mujer, que Dios te bendiga, varón, que Dios te bendiga, joven, que Dios te bendiga, ministerio. Nadie lo podrá impedir. Y me gusta porque cuando dejaron de molestarlo y ya no siguieron peleando más con él, él entonces abrió un pozo, uno de los últimos pozos que él abrió. Y ese pozo, ahí en el versículo 22, mire, él lo llamó Rehoboth. Ese pozo dijo: porque ahora, y así tú dirás al terminar el año, porque ahora Jehová nos ha prosperado y hemos fructificado en esta tierra, y lo que Dios dijo ha sucedido. ¿Cuántos le alaban y le glorifican? Yo siento la presencia de Dios. Rehoboth, mira lo que significa Rehoboth. Rehoboth significa lugares amplios y espaciosos. Dígale, hermano, que está al lado: el Señor se prepara para abrir lugares amplios y espaciosos. Yo declaro en esta tarde que habrá un Rehoboth para usted, un lugar espacioso, un tiempo de bendición, de abundancia, de sobreabundancia, porque al igual que Isaac, hemos decidido ser fiel a Dios en la tierra que Él nos ha dado, y vamos a creer sus promesas. Y aunque se levante oposición, no deje de sembrar. Esfuércete para que esos pozos de bendición se abren y continúen abiertos para estas nuevas generaciones. Aplauda al Señor en esta tarde. Gloria a Dios. La tercera cosa que Isaac hizo para ser prosperado fue que se dispuso a perdonar y bendecir a sus enemigos. Mire conmigo el verso 26 al 31. Porque siempre que vamos a un nuevo nivel, Dios nos quita para ponernos. Y eso no se sienta raro. Dios te va a quitar personas que no van para la próxima etapa.
te va a mostrar cosas de alguien que no es buen compañero para los pozos que Dios te va a entregar. Y dice: Abimelech vino a él desde Gerar y a Sujad, amigo suyo, y ficó el capital de su ejército. Y le dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. Y ellos respondieron. Y es lo que Dios va a responder por ti y por cada uno de nosotros, por este ministerio. Hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, porque tú eres ahora bendito de Jehová. ¿Cuántos benditos de Jehová le creen a la palabra? Que si Dios dijo que debemos prosperar y vamos a prosperar, vamos a ver esa bendición. Entonces Isaac les hizo banquete y comieron y bebieron. Se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Mira, hermanos, hay un factor muy importante que incide en conservar la bendición de Dios, en que podamos ver la prosperidad, así como prospera nuestra alma, así como rápidamente perdonamos, nos limpiamos. Señor, yo no voy a dejar que mi corazón se llene de nada de eso. Ayer ya pasó, yo te necesito hoy. Y eso, cuando Dios lo vio en Isaac, de él perdonar, de bendecir a otros, les hizo banquete. Ustedes no me han querido acompañar en esta promesa que yo tengo, en la prosperidad que yo siento que está sobre mí, porque a mi padre también se la diste. Entonces nada de eso va a actuar sobre mí como agente del adversario. Y él tomó esa decisión. Nada me va a impedir que yo avance, que yo conquiste lo que el Señor me ha prometido, porque si Dios me lo dijo, así va a suceder. Y cuando él se mantuvo en oración, en esa guerra espiritual, él persistió, sabe, él perdonó. Nada pudo detener de parte del enemigo lo que había de promesa en su corazón. Él ya podía ver que el Señor estaba con él. Y aunque muchos lo habían menospreciado, lo habían dejado, él era bendito de Jehová. Y él caminaba sabiendo que era bendito de Jehová. Y esto hizo que él entendiera, que nosotros debemos entender, que la falta de perdón cierra la puerta a las bendiciones, que nos hace infértiles, hace que la tierra ahí muera la semilla. Y por eso usted en este mes de febrero, estos tiempos de ayuno, ¿sabe qué? Reconcíliese. ¿Sabe? Procure estar bien con todo el mundo, y con el que no pueda, usted siga caminando. Pero ese banquete no solamente bendijo a los enemigos, los detuvo para que no siguieran haciendo daño y oposición, sino que trajo una bendición en la vida de Isaac. Y me gusta porque cuando él está haciendo esto, hay algo que fue tremendo en ese momento. Vaya al versículo 32. Porque para ver la bendición de Dios en mi vida, yo necesito sembrar. Para trabajar así que los pozos se abran, yo debo sanar las heridas del alma mediante el perdón. Cuando él toma esa decisión, ya Isaac estaba siendo bendecido. Pero después de aquella reconciliación con Abimelech y su gente, la Biblia dice en el versículo 32: en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que había abierto, y le dijeron: hemos hallado aguas. Yo quiero decirle en esta tarde, iglesia, este es tiempo de estar en el altar. Y sabe, en el momento que tú hagas eso, perdones, le digas al Señor: Señor, esta parte de mi vida queda atrás. Dice que en ese momento había una palabra: Isaac, hemos hallado agua, otro pozo. Y así
también será en tu vida. ¿Sabe qué es lo que le estaba diciendo? En el momento cuando tomaste esta decisión, la bendición de Dios se manifestó. Y es lo que Dios va a hacer en este tiempo, que la bendición de Dios se manifieste sobre tu vida, sobre tu casa, y para que esos pozos que tienen tu nombre sean manifestados en este tiempo y Dios sea glorificado y la mano de Dios esté sobre ti y te haga hombre próspero y mujer próspera para la gloria de Dios. La cuarta cosa y última cosa que Isaac hizo para ser prosperado, que implicó su mayordomía. Él fue prosperado, versículos 24 y 25, vamos a mirarlo, ahí del capítulo 26. Él fue prosperado porque él actuó según los principios del reino. Me gusta esto, dice, se le apareció Jehová aquella noche. Mire, habrán tiempos especiales que Dios se va a manifestar en tu tienda y va a hablar a tu corazón: haz esto, haz aquello, porque ahí verán que el pozo se va a abrir. Es tiempo para decirle: Señor, habla, que tu siervo oye, porque la bendición de Dios es la que enriquece. La bendición de Dios trae la dirección, pero su mayordomía trae que esos pozos permanezcan abiertos para la gloria del Señor. Y el Señor le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, Isaac, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y allí entonces Isaac edificó un altar. Estos días que estamos en el ayuno vamos a edificar altar, y Dios va a traer una palabra tan clara como lo hizo con Isaac. Y dice que allí invocó el nombre de Jehová, y él plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Mire, cada vez que él actuaba bajo estos principios de reino, de prosperidad, Dios le permitía que él abriera un pozo. Y lo más seguro que ese pozo lo llamó construcción. Al otro pozo dice: compré un apartamento. Al otro pozo usted le va a poner: viajé a tal lugar, hice la especialización, hice la maestría, gané la pensión, multipliqué en ganado, compré una tierra, ahora la voy a sembrar. Eso fue lo que hizo Isaac. Él trabajó, él sembró, él perdonó, él bendijo a otros. Y todos estos principios comenzaron a funcionar en la vida de él. Y eso lo hizo heredero de esta promesa que estamos hablando de prosperidad. Y él se convirtió en un factor de bendición, de multiplicación, porque él prosperó aplicando estos principios de prosperidad que el Señor nos ha dejado en su palabra. Hoy el Señor te reitera esa promesa. Yo deseo, iglesia, CFC Internacional, que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y cuando él se alineó con esta palabra, me encanta, sabe, Dios actuó a favor de Isaac. Y él heredó lo que el Señor ya tenía con anterioridad preparado para su padre, pero también para su hijo. Y Dios también ha preparado bendición para sus papás, pero también para ti, para honra y gloria de su nombre. Me encanta, y quiero decirle algo. Cuando yo estudiaba esta palabra, me gusta, porque las bendiciones de Dios de prosperidad son muy grandes. Si usted va a Deuteronomio 28, usted ve que esa prosperidad envuelve tu casa, tus graneros, te envuelve que tú seas bendición en el campo, en la ciudad, por donde vayas, tengas salud, tengas bendición en todas las áreas de tu vida. Dice que un Dios te guardará de los enemigos. Ellos entrarán ¿por cuántos caminos? Por 7, y tendrán que huir. ¿Verdad? Dios va a abrir más caminos para que ellos se vayan y tú puedas seguir avanzando como Isaac. A mí me gusta ver la palabra del Señor y ver cómo ella se cumple. Segunda de Crónicas 16:9, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para mostrarse fuerte
a favor de aquellos cuyo corazón le es fiel. ¿Sabe? Dios quiere mostrarse fuerte a nuestro favor, haciéndonos prosperar. Porque cuando somos prósperos, le estamos dando la oportunidad a Dios de ayudar a expandir su reino, de hacer cosas que glorifiquen al Señor. Y me gusta porque Abraham fue padre de la fe, pero Isaac hizo cosas mayores que su padre. Y yo creo que a eso Dios nos está llamando, que tú hagas cosas mayores, porque Dios tiene una palabra de prosperidad sobre ti. Y si tus padres no tuvieron, tú vas a tener, porque tú vas a romper con esa maldición de la pobreza, de la ruina. Y si Dios te da ese pozo, abre el segundo, abre el tercero, porque Dios quiere prosperarte y prosperar todo lo que hagan tus manos. ¿Cuánto glorifican al Señor? Quiero terminar y quiero mostrarles algo muy interesante, porque cuando recibimos una promesa de prosperidad y vemos a Isaac, muchas veces podemos equivocarnos haciéndolo de una manera errada. Y el Señor Jesús, hablando con sus discípulos en el Nuevo Testamento, les muestra una parábola que está en Lucas 16 del 1 al 13. Y en esta parábola estamos viendo ahora un mayordomo. Tú y yo somos mayordomos de Dios, de su obra. Todo lo que usted tiene es porque Dios se lo ha dado. Pero Él está diciendo: siembre, crea la promesa de Dios, perdone, avance y haga y camine en la dirección que yo te voy a dar, en los pozos que yo te voy a indicar que abras, a los lugares amplios y espaciosos que yo te voy a llevar, pero hazlo a la manera de Dios. Y yo conozco cómo somos los colombianos. A veces hacemos las cosas a nuestra manera, y no es porque Dios es un Dios que falla, es porque nosotros lo hacemos a veces a nuestra manera. Y este mayordomo lo que nos muestra es eso: Dios quiere darnos recursos, pero tenemos que aprender a ser justos. Y mira lo que hizo este mayordomo, para que nosotros no lo hagamos, pero sí hagamos como Isaac lo hizo. Y nosotros nos parecemos mucho a este mayordomo. Dice, vaya conmigo a Lucas 16. Lucas 16. Este mayordomo, al igual como usted y como yo, Dios nos ha puesto en su reino. Y te ha entregado dones, talentos, asignaciones espirituales, asignaciones también ahí en la sociedad. Y te ha dado un capital. Pero el Señor Jesús aquí está hablando de prosperidad, está hablando de finanzas. Y me llama la atención que lo que Él quiere resaltar en la parábola, acuérdate que la parábola siempre son verdades que las esconde para que muchos no la vean, pero que su pueblo sí lo pueda ver. Pero en medio de todo esto, dice que había un hombre rico que tenía un mayordomo. Y ese hombre rico, yo me atrevo a decir que es el Señor Jesús, que Él nos envió, pero no nos envió para ser hombres y mujeres que permanezcamos en pobreza, en miseria, sino Él nos ha entregado dones y talentos. Pero este mayordomo dice que fue acusado ante Él como un disipador de sus bienes. O sea que como mayordomo, tú no debes ser un hombre y una mujer que disipa los bienes de Dios, porque Dios quiere que todo lo que Él te ha dado para su reino, para su familia, para que usted salga adelante, usted no disipe en este tiempo nada, porque Dios te llamó para ser próspero. Pero la mayordomía tuya significa que tú debes mirar en aquello que estás disipando, tus dones, tus talentos, la falta de trabajo, la pereza, las cosas que muchas veces no nos permiten hacer lo que Isaac hizo. Y mire qué fue lo que él hizo. El Señor a todos, ese es un principio general financiero, a todos nos va a pedir cuentas, porque Él ya te dio, dígale al hermano que está al lado, Él ya te dio todo para ser próspero. Pero el Señor Jesús le dice: venga y me das cuentas, necesito que me des cuentas. ¿Y sabe qué? ¿Sabe? Versículo 3:
Entonces el mayordomo dijo: ¿para hacer qué haré? Porque mi amo me va a quitar la mayordomía y yo no puedo. ¿Qué dice él? Yo no puedo mendigar, a mí me da vergüenza. Si me va a quitar la mayordomía, ¿quién me va a recibir en sus casas? Entonces él fue astuto y él empezó a negociar, pero de una manera errada. Y nosotros necesitamos sembrar y hacer las cosas como Dios dice en su palabra y como lo hizo Isaac, como a Dios le agrada. Porque muchas veces, hermanos, le echamos la culpa al Señor. Y este mayordomo aquí en esta parábola representa a nosotros. Él empezó a disipar los bienes y empezó a negociar mal con lo que Dios le había dado. Y esto no le agradó al Señor. Pero hay algo que sí me llama la atención y que el Señor Jesús resalta: la sagacidad que tenía este mayordomo. Y el Señor quiere que seamos sagaces. ¿Sabe quién es una persona sagaz? Es una persona astuta, una persona que prevé, una persona que previene. Eso es a lo que el Señor nos está llamando. Las promesas de prosperidad y de mayordomía se van a mantener en aumento en la medida que nosotros somos buenos mayordomos. Porque este hombre fue infiel, fue un mayordomo infiel. Y entonces el Señor en el versículo 10 le dice: el que es fiel en lo muy poco, ¿qué dice la palabra? También lo será en lo más. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Porque si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lo que el Señor está resaltando aquí, hermanos, es que nosotros necesitamos ser como Isaac. Isaac escuchó la voz de Dios, ¿sabe? Siguió los principios de la palabra y sembró en el tiempo que Dios está hablando. Este es el tiempo que Dios está hablando: tiempo de prosperidad, tiempo de sembrar, tiempo de abrir pozos. Y este mayordomo, aunque fue infiel y fue injusto con la persona que le estaba cuidando los bienes, el Señor Jesús resalta su sagacidad. Y necesitamos ser sagaces en este tiempo. A Dios no le disgusta eso. Él está diciendo: el que es fiel en lo poco va a ser en lo mucho. Pero también está diciendo: ¿a quién vas a servir? ¿Vas a servir a las riquezas que Dios te da? ¿O con esas riquezas también vas a servir al Señor? Y el Señor está enfrentando a este mayordomo, pero le dice que ese buen mayordomo, así sagaz, pero malo con sus frutos, él planeó, él organizó, él dirigió, él controló. Y eso es lo que Dios está resaltando. Porque Dios es dueño de todo. Él es el que da la prosperidad. Él es el que nos da las propiedades, es el que nos da los pozos. Pero Él quiere que nosotros seamos responsables, aún como ese mayordomo que fue infiel, pero que seamos responsables con lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos le glorifican? Y Él nos está diciendo, gloria a Dios, aplauda al Señor, que al terminar el año Él nos va a pedir rendición de cuentas. ¿Qué hiciste con esa palabra de febrero? ¿Qué hiciste? Y dice que Él también es un Dios que prospera y que da recompensa. ¿Cuántos quieren recompensa en este año? Usted necesita en esta mañana decirle al Señor: Señor, aquí estoy y yo voy a abrir pozos. Y sabe, yo quiero ser un siervo fiel. Y como Isaac, yo quiero ser el hombre que en este tiempo oye tu voz, activa las promesas de Dios, espera que Dios abra y le señale los pozos a donde debe ir, y vas a empezar a colocarle nombre y Dios va a prosperar todo
lo que haces. Póngase de pie en esta tarde. Yo siento la presencia de Dios. Yo voy a pedirle a los músicos que me acompañen con la canción de la bondad de Dios. Una de esas áreas de la bondad de Dios es prosperarnos. Tan bonito. En el día de ayer me encontré con mi hijo Marcos en Bogotá. Y recibí un dinero de mis cosas que me dejó mi querida madre. Y tan bueno era sacar mi dinero y comprarle ropa a mi hijo, lo que él quería. Esa satisfacción es prosperidad. Y eso es lo que el Señor quiere, darle a sus hijos todo. Y yo simplemente, yo estaba caminando y en mi interior había un cántico. Y ese cántico va a brotar de tu boca. Porque sabes que vas a ver la bondad de Dios. Porque pozos nuevos serán abiertos a tu favor. Y como Isaac sabe, verás cielos abiertos y tierra fructífera para la gloria del Señor. El altar está abierto. Aquí están los nombres de esos pozos que Dios quiere abrir. Y estos días de ayuno, Dios te va a dar los nombres, te va a dar la dirección, te va a decir: camina, el Señor está contigo. La gente va a ver que Dios está contigo, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y voy a pedir que los músicos adoren al Señor y la iglesia toda cierre sus ojos y empiece en esta hora. Padre, yo los introduzco a tierra espaciosa. Tierra espaciosa ahora se abre a favor de tu pueblo. Lugares grandes, nuevos y espaciosos. Señor, bajo el mover de esta palabra, febrero, mes de prosperidad, Señor. Y en el nombre de Jesús se activa esta palabra. Y Rama canta Masuri anda la barama que levante su mano derecha, riquezas, honra y vida. Señor, esas puertas se abren en el nombre de Jesús. Señor, y al igual como Abimelech reconoció en Isaac que la gente que se acercaba, hemos visto que el Señor está contigo, así también lo verán en ti, que el Señor está contigo, está con tu casa, está con tu ministerio, está con lo que haces, con lo que emprendes. Y Rama Calabay Surianda Lavakei. Bendito es tu nombre, Señor, en esta hora, bajo la promesa de prosperidad. Señor, yo desato riquezas, desato honra, desato vida, Señor. Pozos sean abiertos en el nombre de Jesús. Ora en esta hora y póngale nombre a esos pozos. Shalabakata Ramán Surikanda Ramakenta Levase. Gloria a Dios. En mi vida ha sido bueno. Hablo con los jóvenes. Bendito es su nombre. Tal vez tus talentos, tal vez lo que tienes dentro todavía no lo conoces bien, pero verán que el Señor está contigo. Padre, en esta hora pido a Dios que conceda a cada uno de tus hijos en esta tarde la convicción de Isaac para sembrar en el lugar donde te encuentras. Oro para que esa fe que tú has puesto a través de la palabra profética, que lo que tú has dicho sucederá en medio de tu pueblo, y las promesas de prosperidad se activan en ellos. Superarán circunstancias, verán como la semilla, Señor, que ha puesto en las bocas y en el corazón de ellos, como Isaac, superará las dificultades de la tierra, sanará la tierra. Yo profetizo que Dios lo usará para impactar la vida de otros, incluso la de sus enemigos. Señor, trae un corazón perdonador, trae un corazón de obediencia, un corazón de disposición para poner en práctica estos principios que Isaac, Señor,
puso en su tiempo. Padre, en esta hora llega este tiempo sobre ellos de abrir pozos, y las grandes bendiciones espirituales y materiales llegan a sus vidas. Declaro riquezas, honra y vida sobre este ministerio, sobre este altar, sobre cada familia, sobre sus hijos, en el nombre de Jesús, sobre las congregaciones, Señor, sobre el altar, sobre los músicos, sobre los que sirven, sobre los que dan, los que predican, los que cantan, los que oran, los que dan. Señor, esta palabra se activa en el nombre de Jesús. Padre, declaro cielos abiertos, tierra fructífera. Señor, sembrarán, cosecharán al 30, al 60, al 100 por uno, y reconocerán que el Dios de José está con ellos, que el Dios de Isaac está con ellos, que el Dios que dice: deseo que seas prosperado en todo, y en todo, Señor, les vaya bien, y sus almas, su vida espiritual siga creciendo de poder en poder, de victoria en victoria, en el nombre de Jesús. De la bondad de Dios, que mi vida ha sido buena, que mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, y en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Señor, muchas gracias. Cantaré. Muchas gracias, porque en esta hora, en esta quietud, Señor, en tu presencia, yo quiero que le adores, Señor, y declaro ahora un mover. Derramándala y asuriándala, vaque. Señor, que estas bocas comienzan a profetizar. Señor, esos pozos ahora responden a la voz de estos Isaac. Charramacaramándala y asuriándala. El Dios que está sobre ustedes es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y no importa lo grande de lo que tú has creído y has soñado, hoy yo te doy cosas grandes. Pídeme y aún te daré por herencia las naciones, si tú me las pides hoy, para ti y para tu descendencia. Remandaraya y calabarrama suri, andala vaquenta le vasei, y dale varema cantaramay, y dale vaqueta le vai su que a la vaque. Porque yo soy un Dios grande, un Dios que me plazco en Isaac, pero un Dios que me plazco en los hijos de los días de hoy. Charramanda y calabay casorianda, endale barrema calabay, indale barema candalabay, endale vaquia sequeramaque. Hoy yo firmo con mi mano y catarrema surianda la vaque. El Dios que te toma de la mano derecha y te introduce en el mes de febrero. Anaramashala baramaquia y ramandalaya suriandalavaque. Y te tomo por la mano derecha y te voy a llevar a pozos que no han sido abiertos. Andaramay suriandalavaque. Y harás cosas y tendrás cosas que no soñaste, pero yo soy el Dios de Isaac, que me plazco en este día en decirte: lo que yo dije sucederá en tu vida. Y Ramacaraman se calabaque. Señor, gracias.
Gracias por esta tarde. Y Samacaramanda la basei. Te adoramos. Abra sus manos y adórenlo. Señor, lo creemos. Lo creemos. Lo creemos. No hay nada imposible para ti.